Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana para Punto 9 del día de hoy. Ya estamos a jueves 11 de febrero y bueno, pues la verdad es que el día de hoy se me salían los ojos cuando veía el gráfico y me percataba de que había una caída de 220 pips para lo que es el dólar yen en esta jornada del día de hoy, sobre todo porque yo esperaba que hubiera muy pocos movimientos en el yen japonés debido a que hoy es feriado allá en Japón, ¿no? Hoy es el día de los fundadores de Japón y bueno, pues tendría, o el día de la fundación de Japón, y tendría que pues ser feriado. Sin embargo, bueno, pues la reacción el día de hoy en Asia a lo que ayer inició Janet Yellen cuando pues parece que dejó al mercado un tanto confundido. Yo la verdad es que creo que es impecable el discurso de Yellen. No quiso adelantar, o sea, aquí hay un par de situaciones, ¿no? Lo que quería Yellen era no sorprender a los mercados, no agregar nueva información al momento y postergar el momento de cualquier posible nueva información hasta la reunión de política monetaria, que sería lo más justo, no solo por ella, sino para también los otros gobernadores de la Reserva Federal, porque recuerde usted que ahí por votación se deciden las cosas, ¿no? Entonces, si ella saliera adelantando su visión sobre el escenario económico, pues podría estar de alguna manera bailándose al resto de los miembros de la Fed, ¿no? Entonces me parece que hizo bien Yellen el día de ayer no querer adelantar cuál era su visión sobre la economía. Sin embargo, tampoco podría hacerse tonta, ¿no? O sea, tampoco podía llegar y decir, no, pues en movimientos, ¿de cuáles movimientos me hablan, no? O sea, no, yo veo todo tranquilo, ¿no? Imagínate, o sea, hubiera sido peor porque hubiera implicado que estaba, digamos, jugando con el dedo en la boca de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decide el día de ayer en su comparecencia frente al comité bancario? Janet Yellen, pues decide salir y decir, pues sí, ¿sabes qué? O sea, tomo nota de que sí está un poquito menos claro el escenario económico para Estados Unidos. Vamos, lo que ha pasado recientemente no es claramente de ayuda para Estados Unidos, pero tampoco me queda claro, decía Yellen ayer, que esto no vaya a ser meramente transitorio, ¿no? O sea, tampoco creo que es tiempo todavía de decir, ahora sí, se está quemando la casa y todo el mundo corre por su vida, ¿no? Entonces, básicamente en esto se mantiene el día de ayer. Y me parece que el señalamiento era bastante claro de Janet Yellen, ¿no? O sea, reconocer por un lado que sí había nuevas complicaciones en el escenario, pero que todavía no tenía un criterio formado la Federal Open Market Committee para determinar si esto era suficiente o no para pausar, ya no digamos para echarse atrás en el tema del aumento de las tasas de interés, sino para pausar el aumento de las tasas de interés. Hubo una pregunta muy concreta que le hicieron el día de ayer en esta comparecencia. Uno de los congresistas de Estados Unidos le dice concretamente, ¿usted cree que deberían de estar considerando las tasas negativas? ¿Saben siquiera si hay algún impedimento legal o no para las tasas negativas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos? Y Janet Yellen reconoce que no tiene en mente que haya habido un tema de tasas negativas prohibidas para la Reserva Federal, pero que es algo que ni siquiera se han dado a la tarea de explorar. Es decir, la idea o la contemplación de tener que poner tasas negativas en Estados Unidos no está para nada en el escenario. Yo creo que esa era una de las piezas de información importantes que tuvimos el día de ayer y por lo tanto pues esto tenía que ser a favor del dólar. Sin embargo, el mercado ha querido leer lo que le ha venido en gana, ¿no? Sobre este tema, y entonces hemos estado viendo que
vuelve la liquidación de dólares en la sesión asiática con el tema del yen, que ahí puede ser no tanto una liquidación de dólares, porque decía yo el día de hoy en la mañana en la cápsula de Forex con café, ¿no? Mientras el dólar yen se ha depreciado más del 1% el día de hoy, el dólar index en realidad no estaba mostrando movimientos arriba de un 0.3% en esta mañana, es decir, ni siquiera ha llegado a ser un día con una jornada de movimientos grandes para el dólar index en sí, es decir, para el conjunto de todos compitiendo con el dólar, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí hay una clara señal de que en realidad el asunto viene más bien por parte de despachos que están moviendo apuestas dentro de lo que es el yen y no tanto algo en general con el tema del dólar, ¿no? Vimos también movimientos muy amplios, yo creo que por momentos el segundo par que se movía más amplio en esta jornada era el dólar australiano, que tenía 132 pips, ya después fue rebasado por la libra, que alcanzó 164 pips de rango el día de hoy, pero el dólar australiano por momentos tenía un rango muy interesante en esta jornada del día de hoy. También estamos viendo recorridos interesantes en lo que es el tema de el yen en esta mañana, a partir de ¿qué fue esto? Fue por ahí de las, ahorita le digo exactamente, fue por ahí de las 7:30 de la mañana, poco antes de las 7:30 de la mañana, 7:20 más o menos, apareció un pico en lo que es el dólar yen, un repunte que de repente pues disparó un movimiento que sin pena ni mirar para atrás siquiera, pues recorrió aproximadamente unos 184 pips, ¿no? Entonces, el rebote en un marco de 220 pips, 184 pips de rebote, también ya no es un rebote menor, ¿no? Se piensa que podría ser una intervención del Banco de Japón para tratar de frenar la caída del dólar yen que hemos estado experimentando el día de hoy. No solamente le está yendo como en feria a el dólar yen, también, por ejemplo, tenemos movimientos importantes en lo que es el tema del rublo. Le decía yo más temprano, el rublo se ha movido un 4% el día de hoy con respecto a lo que era el dólar. La pérdida del rublo ha sido importante en esta jornada del día de hoy y ya se extiende ahora a un 5.41%, o sea, estamos hablando que ya está otra vez en 80,4 el cruce del dólar rublo, ¿no? Ya se pagan 80.04 rublos por dólar en esta mañana del día de hoy. Otros de los que también han estado sufriendo con fuerza el día de hoy, con respecto, por ejemplo, al tema del dólar, pues hemos estado viendo a el peso mexicano también se está depreciando de manera fuertezona, digamos, el día de hoy. Déjeme le cuento cómo está el peso mexicano en esta mañana con respecto al dólar. Está perdiendo el 1.17%, al mismo nivel que el real brasileño, ¿no? 1.17 y 1.19 el real brasileño en este momento. Pero vamos, estamos hablando de que se rompió ya hoy la resistencia para el peso mexicano de los 19 pesos por dólar en el interbancario, y ya estamos por arribita de ese, caminando campantemente, ¿no? Campantemente el día de hoy. Con respecto a lo que es el dólar en sí, el yen japonés ha tenido un desplazamiento, le digo, pues bien amplio el día de hoy. Conserva todavía una ganancia el yen japonés con respecto al dólar del 0.88% todavía en esta mañana, y mire que ha estado rebotando también. Entonces estamos viendo una volatilidad terrible en lo que es esta jornada del día de hoy. La libra también ha tenido movimientos importantes en esta mañana, es correcto lo que me ponen por aquí por el chat, ya lo habíamos estado platicando en la cápsula de Forex con café, son 164 pips, pero normalmente la libra es bastante volátil, entonces no es un ejemplo de una amplia volatilidad. O sea, en promedio el dólar australiano en la sesión europea y americana
pues normalmente no se mueve casi nada, ¿no? Y el hecho de que se haya movido 132 pips habla de mucho movimiento para este cruce. Y en realidad un día de 164 pips en la libra dólar, pues realmente no es un movimiento fuerte, ¿no? No es un movimiento que para esa moneda en particular sea considerable o sea exagerado, ¿no? Me parece mucho más exagerado, por ejemplo, el tema, insisto, del dólar australiano, o muchísimo más claro, obviamente, el tema del dólar yen, que también se mueve relativamente poco, o se había venido moviendo relativamente poco en los últimos meses con respecto del dólar, el yen japonés, ¿no? Otro de los que también parece que están siendo intervenidos es el eurofranco, que también el día de hoy tuvo por ahí una intervención verbal por parte de Glenn Stevens, el gobernador del Banco Nacional de Suiza, que ha provocado hasta el momento pues una reacción de alrededor de unos 80 pips de apreciación del euro con respecto al franco, cuando veníamos pues literalmente una franca caída el día de hoy, y ya con esta intervención pues prácticamente se cubre toda la ganancia que había estado teniendo el franco en esta jornada del día de hoy. Pero bueno, ahí es importante resaltar, ¿no?, el tema de como lo decía Paul hace un rato en el chat, ¿no? La verdad es que haya movido siquiera estas declaraciones de Glenn Stevens después de lo que ya se sabe del Banco Nacional de Suiza, pues la verdad es que pues llama la atención y por lo menos saca una sonrisa, ¿no? Pero esto es básicamente lo más interesante que hemos tenido en el mercado. Obviamente el apetito por el riesgo para nada está presente el día de hoy. Estamos viendo a el Eurostock 50 perdiendo el 3.1% en esta jornada. Todo Europa estuvo cayendo fuerte. A estas horas de la mañana ya el IBEX 35 trae un 3.93% de ganancia, y eso que ha rebotado, porque llegó a estar perdiendo más, está en 7.824 unidades. K40 de Francia también pierde 3.21%, estamos hablando de 3.931 unidades la cotización. El DAX Industrial de Alemania cae un 2.22%, bien le va a comparación de los demás. Está en las 8.818 unidades. FTSE de Inglaterra pierde 1.95%. Estamos hablando de 5.564 unidades la cotización el día de hoy. Ahora abrió, después del feriado del Año Nuevo Lunar, por primera vez el Hang Seng de Hong Kong, y perdió el 3.85% al cierre de esta jornada. Terminó en las 18.545 unidades. El Shanghai Composite sigue cerrado. El Nikkei 225 de Tokio hoy no se movió porque fue feriado allá en Japón. Y en el tema del crudo, le digo, bueno, pues las caídas para el West Texas Intermediate ya alcanzan el 1.82%, y se nota que hay miedo en el mercado por la apreciación del oro, ¿no? Estamos viendo que sube hoy ya un 3.47% e inclusive por arriba de lo que ha estado aumentando la plata, señal de que el refugio se está haciendo en el oro con ganas. Estamos en $1,236 con, bueno, 1.235.80 ya en este momento. La plata 15.66 en esta mañana, una ganancia del 2.47% para lo que va de la jornada, mientras que el otro metal commodity, el cobre, pues también está moviéndose hacia la baja, y eso que se ha recuperado el día de hoy, pero pierde 0.34%, está en 2.02 en esta mañana del día de hoy. En Estados Unidos, la sesión europea, la sesión accionaria está siguiendo los pasos de Europa, 1.51% hacia la baja. El Dow Jones está en las 15.674 unidades, Standard & Poor's 500 está perdiendo el 1.4%, estamos en 1.826 unidades, y el Nasdaq está perdiendo el 1.06%, en las 4.237 unidades se encuentra en esta mañana del día de hoy. Es decir, claramente hay ahí un movimiento de pérdida del apetito por el riesgo, y todavía nos falta que vuelva a hablar esta Janet Yellen el día de hoy, que por cierto, pues por ahí había quien rumoreaba, ¿no?, que podría inclusive ser la primera vez, al menos en el mandato de Janet Yellen, donde cambia el discurso entre el miércoles y el jueves, ¿no? Es decir, normalmente cada vez que hace este tipo de comparecencias
la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, habla con una de las dos cámaras en Estados Unidos el miércoles y con la otra cámara que le faltó el jueves, ¿no? Y normalmente la comparecencia del jueves pierde mucho el interés porque ya se sabe, por lo que pasó el día anterior, qué es lo que quería decir o qué es lo que iba hasta dónde estaba dispuesta, ¿no? A revelar información Janet Yellen. En esta ocasión dicen algunos que, dado la reacción tan violenta que se ha generado en el mercado, derivado, calculan, de sus palabras, pues podríamos estar viendo otra vez una modulación o una matización de lo que había estado hablando el día de ayer. Yo la verdad es que no creo que vaya a pasar así, pero sería muy interesante ver que esto sucediera, ¿no? Me parece que no sería el caso. Por cierto, nada más, ahorita que estamos tocando la caída de las bolsas, mayormente toda esta semana las caídas de la bolsa fuertes que ha habido ha sido precisamente por el tema del sector bancario, y hoy pues no ha sido tanto el caso. También hay una fuerte caída en el tema de los commodities, y vamos, la industria de, por ejemplo, ArcelorMittal en Europa estaba perdiendo fuerte el día de hoy, algunas otras como HL en España también estaban liderando las pérdidas más temprano en esta jornada. Entonces, no es solamente el sector bancario ya el que está el día de hoy perdiendo, sino que también tiene grandes pérdidas el día de hoy, pero no es el que está llevando la fiesta mayormente, sino que más bien estamos viendo ya una venta generalizada en las acciones en esta jornada del día de hoy. Hay miedo en el mercado, sería la conclusión más correcta, me parece, a partir de lo que estamos observando. 9 de la mañana con 47 minutos, vamos a un corte comercial y de regreso le voy a estar platicando, bueno, pues obviamente lo que tiene que ver con la decisión del Risk Bank, que todavía decide meter más tasas negativas a lo que ya tenía allá para este banco, el más antiguo del mundo, si no me equivoco, el Risk Bank, el banco central más antiguo del mundo, que ha reducido del menos 0.35 al menos 0.5% la tasa. Y también vamos a estar hablando el día de hoy de algunos otros fundamentales que se han estado dando y del tema de la oferta petrolera. Irán rebajó los precios de su petróleo una vez más para ponerse en línea con la oferta de Arabia Saudita. Ahí está el pleito por el mercado, que da miedo, y pues en momentos donde, insisto, estamos viendo precios cada vez más bajos, y el problema es que, decía Goldman Sachs más temprano esta semana, se está acabando en donde poder almacenar el crudo. Corte comercial, yo regreso enseguida, estás en punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 49 minutos. Y fíjese usted, el Banco Central de Suecia redujo aún más su principal tipo, ya que estaba en territorio negativo previamente, en un intento por pues hacer caer más a la moneda y bueno, pues con esto tratar de apoyar la recuperación de sobre todo su tema inflacionario hacia su objetivo del 2%. El Risk Bank, el Banco Nacional de Suecia, redujo su principal tipo de repo a el menos 0.5% desde el menos 0.35% y dijo que todavía podría bajarlo más si fuera necesario. Es decir, estoy caliente, decía este banco. El día de hoy estaba escuchando un debate interesante sobre este tema de las tasas de interés negativas, donde decía uno, pues ¿por qué es que de alguna manera vale la pena el experimento con las tasas de interés negativas? Y decía él, bueno, es que es una decisión de política monetaria relativamente de bajo costo,
porque pues lo peor que puede pasar es que se esté afectando al sector bancario, que posiblemente por esta implicación es que probablemente Janet Yellen se vio muy cauta el día de ayer a la hora de decir, ¿saben qué? Es que de esto de las tasas negativas ni siquiera estamos pensando, ¿no? No va por ahí el asunto. Me parece que no es la única, ¿no? También en su última comunicación oficial el Banco de Inglaterra había señalado que de todos modos, a pesar de que también reconocían que había problemas y que estos problemas estaban postergando la próxima decisión de política monetaria o el próximo movimiento dentro de las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, insistían en que de haber un movimiento tendría que ser de alzas de tasas de interés todavía en lo que viniera por el futuro, a las condiciones que hay todavía en este momento, ¿no? Entonces, en este debate, le digo, se decía, pues es una solución de política monetaria relativamente barata para el Banco Central, ¿no? Aquí la cuestión, yo creo que, o lo que falta enfocar en este debate es precisamente ese, entre comillas, el ligero coste que tiene, que es el dañar el sistema bancario, porque finalmente el Banco Central tiene que salir a defender a los bancos de su país, de su sistema financiero, en caso de que se compliquen las cosas. Es el prestamista de último recurso y es el que se encarga, digamos, de evitar las corridas bancarias, ¿no? Para decirlo más claramente, en caso de que se pongan complicado el tema, ¿no? Entonces, me parece a mí que es relativamente barata, que señalaban en este debate en esta mañana, pues la verdad es que no es, a mí no me suena tan barato si a la mera hora corro el riesgo de tener que tomar una medida mayor, ¿no? Es como decir, me ahorro la medicina, pero al rato voy a tener que cortarme la pierna, ¿no? O sea, realmente no me suena eso como algo más barato, pero en fin, así eran las cosas. En este experimento que estamos viendo que hacen los principales bancos centrales, lo cual la verdad es que si de por sí estaban las cosas con una gran incertidumbre, pues todavía meterle un factor adicional de incertidumbre tampoco me sonaba muy inteligente, pero bueno, el problema es que se estaban quedando sin otras herramientas, aunque no lo quieran reconocer, ¿no? Se estaban quedando sin otras herramientas de política monetaria, las hojas de balances de prácticamente todos los bancos están hinchadas a más no poder, y tenían que salir con alguna situación que ayudara a imprimir en el corto plazo una devaluación en las monedas para poder tratar de ver si por ahí se toma algo de oxígeno y se, digamos, acelera un poco, ¿no? La economía con exportaciones, digamos, que fueran más fáciles de colocar, pero cuando todo el mundo hace lo mismo, pues obviamente pierde mucho más rápido el efecto este tipo de herramientas de política monetaria. Continuando con más información el día de hoy, en un reporte de la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza, se daba a conocer que el índice de precios al consumidor en Suiza bajaba a una cifra ajustada a temporalidad de menos 0.4%, la misma cantidad que teníamos de menos 0.4% el mes anterior y en línea con lo que el mercado estaba esperando. En Estados Unidos, en esta mañana, el número de estadounidenses que pidieron ayuda por desempleo por primera vez, decía el Departamento del Trabajo, fueron 16,000 menos para llegar a un total de 269,000 personas. En la semana concluida el 6 de febrero, los economistas estaban esperando que hubiera un total de 280,000 nuevas peticiones de ayuda por desempleo para esta última semana. El dato de la semana anterior se mantuvo sin cambios en 285,000, así que hay una reducción efectiva, digamos, de 16,000 peticionantes. Y hay otro de los puntos que señalaba Janet Yellen el día de ayer como uno de los motivos por los cuales todavía ella no estaba preparada para pensar que las cosas se estaban complicando de manera, digamos, más o menos definitiva, ¿no? En la economía de Estados Unidos. Decía, realmente las cifras del empleo están siendo robustas ahora, ¿no? Entonces, pues esto es lo que expresaba en Janet Yellen el día de ayer. El promedio móvil de 4 semanas para el desempleo quedó, o bueno, para las peticiones de ayuda por desempleo quedó en 281,250. Más o menos esta medida viene aumentando desde finales de octubre, cuando había marcado un mínimo desde el final de la recesión de 259,250. Sin embargo, seguimos bien en la parte baja de este medidor. Si usted recuerda, cuando estábamos en la época
donde el desempleo estaba aumentando en Estados Unidos. Brincos dábamos de que llegáramos a las 400,000 peticiones de ayuda por desempleo, que era donde decíamos a partir de las 400,000 se empiezan a construir los trabajos, ¿no? Entonces estamos todavía realmente pegados a la banda mínima de este indicador. No hay todavía nada de qué preocuparse, todavía se está mejorando esta semana. Cambiando de tema, Irán rebaja los precios del petróleo para poner su oferta en línea con la de Arabia Saudita. Dicen el día de hoy los miembros de la petrolera estatal National Iranian Oil, que bueno, pues han reducido los precios para marzo entre 10 y 20 centavos para lo que venden a Europa, según una fuente del sector allá en lo que es Irán. Han estado rebajando los precios del crudo ligero para Europa noroccidental en 10 centavos por barril y para el Mediterráneo en 20 centavos por barril, dice la fuente, una medida con la que busca atraer clientes para su crudo ahora que va a entrar nuevamente al mercado. Sin embargo, las rebajas están en línea con las realizadas la semana pasada por Arabia Saudí, lo que indica que Teherán no tiene intención de iniciar una guerra de precios, al menos no más allá de lo que Arabia Saudí intenta comer, ¿no? Es decir, está nada más igualando la oferta, todavía no la mejora. Y continuando con más información el día de hoy, los ministros del Eurogrupo estarían reuniéndose el día de hoy para debatir sobre los avances en las negociaciones entre los acreedores y Grecia, y también van a analizar, dicen, la situación, o están analizando ya en este momento, la situación económica de la eurozona, y abordarían una propuesta para aumentar la transparencia del foro ministerial en un encuentro que se espera sea corto y en el que no estaba previsto la toma de grandes decisiones. Los ministros van a escuchar las conclusiones de las instituciones acreedoras luego de su paso por Atenas, donde sus debates con el gobierno de Alexis Tsipras, dicen, han resultado bien. Según las fuentes de la eurozona, estas expresaron su confianza en que la primera revisión de las condiciones que Grecia tiene que cumplir a cambio de su tercer rescate financiero tengan una rápida conclusión, y han reconocido también, de todos modos, que quedan abiertas cuestiones muy importantes y delicadas, como es el tema de la complicadísima reforma de pensiones. También es necesario un acuerdo sobre la reforma fiscal, la modernización de la administración pública y la puesta en marcha del Fondo de Privatizaciones de Grecia, una cuestión de gran importancia para varios de los socios de la eurozona, según las citadas fuentes. Incluso se converge, donde hay diferencias, dice, el día de ayer decían estas declaraciones allá en Europa. También se va a discutir la situación económica de la eurozona sobre la base de las perspectivas macroeconómicas presentadas por la Comisión Europea la semana pasada, que revisó al alza el crecimiento económico de la zona para este año y el siguiente, hasta situarlos en el 1.3 y 1.9% respectivamente. En esta muestra, pues de una moderada recuperación que sigue en marcha, pues también cabe la visión de que ha aumentado el riesgo hacia la baja para este crecimiento. Las citadas fuentes añadieron que es posible que este tema lo aborden los ministros en un contexto donde se está viendo mucha volatilidad que ha regresado a los mercados y que tiene una influencia sobre precisamente las dudas que hay para los mercados emergentes. Las fuentes también apuntaron que la volatilidad no está liderada por ningún banco italiano, sino por otro banco y más grande, el más grande en Europa, el Deutsche Bank. Fuentes del Ministerio de Economía de España han señalado que, teniendo en cuenta la situación de los mercados y del sistema financiero, lo más probable es que se aborde esta cuestión por parte de los ministros del Banco Central Europeo también. Además, los ministros analizarán, dicen, la opinión presentada la semana pasada por la Comisión Europea sobre el presupuesto de Portugal, luego de unas delicadas negociaciones con Antonio Costa, con la cual, bueno, pues le dieron un aprobado justo a las cuentas de Portugal, o le dan por lo menos espacio al alegato que hacía Costas de, pues es que, chécate las cifras, ¿no? Todavía no estaban, o no están tan mal como las estabas viendo tú. Así las cosas en esto que se va a estar tratando precisamente el día de hoy, y vamos a ver con qué noticias nos estamos encontrando
pues el día de mañana para cerrar la semana, con qué comentarios, porque realmente decisiones, insisto, no iba a haber en esta sesión del día de hoy. Vamos a un corte comercial y de regreso, fíjese usted que el gobierno de Italia aprueba una reforma de bancos mutualistas con el cual se les intenta hacer que se consoliden para formar instituciones que tengan capital de por lo menos 1,000 millones de euros. Y además Rusia está ultimando un plan anticrisis lastrado pues por la falta de fondos en sus arcas, otro de los ejemplos claros de lo que esta caída de los precios del crudo ha estado dejando en el escenario. Regreso con esto y más en el próximo bloque de Punto 9. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. El gobierno italiano ha aprobado una reforma de los bancos mutualistas pequeños, impulsándoles a consolidarse dentro de compañías de holdings con al menos 1,000 millones de euros en capital para poder fortalecer, dicen, este sector que lo consideran demasiado fragmentado. Hay 400 pequeños bancos mutualistas, algunos con pocas sucursales, y bueno, pues se espera que se vean afectados por esta medida. El primer ministro Matteo Renzi señaló que espera que se cree un grupo único en los próximos 18 meses cuando acabe el plazo para que los bancos mutualistas implementen estas reformas. Y cambiando al tema de Rusia, bueno, pues Rusia ultima un plan anticrisis de casi 10,000 millones de euros para contrarrestar la caída de los precios del petróleo que, pues insisto, nace con problemas, ¿no? Debido precisamente a la falta de dinero en las arcas del Estado. Vamos a ser extremadamente cuidadosos con el gasto, porque el dinero podría no alcanzar a todos los sectores, anunciaba el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, al abrir una reunión del gobierno para debatir dicho plan. Este programa está encaminado a promover el crecimiento en diversos sectores de la economía de Rusia que no están vinculados con las materias primas y tratar de ayudar a las regiones cuyas deudas superan ya el billón de rublos, más de 20,000 millones de euros. Además, tiene una segunda vertiente que serían las medidas sociales de apoyo a las familias más desfavorecidas y de promoción de empleo, que son cruciales, dicen, para la suerte del partido del Kremlin, Rusia Unida, que afronta en septiembre elecciones legislativas. Medvedev aseguró que atenderá las recomendaciones de los diversos ministerios, la banca y los dirigentes regionales, pero algunos expertos adelantan que el plan será del todo insuficiente. Este plan podría suavizar el impacto de la caída de los ingresos por exportación de petróleo y gas, pero no revertir la tendencia a la baja en la economía de Rusia, que se ha contraído y se espera que vuelva a caer en torno al 1% este año, más allá del 3.7% que bajó en el 2015. Faltan reformas estructurales que allanen el camino a la adopción del nuevo modelo productivo y un recorte de los gastos de defensa, ya que el programa de rearme hasta 2020 aprobado por el Kremlin hipoteca cualquier programa de ajuste o crecimiento económico. Bueno, pues ahí tiene usted el borrador del plan que se había dado a conocer de manera adelantada el pasado día martes por la agencia oficial TASS. Cifraba en 827,700 millones de rublos, casi unos 10,000 millones de euros, dicen, los recursos que se asignarían para apoyar la debilidad económica de este país. Estamos hablando de aproximadamente unos 13,000 millones de dólares más o menos.
más de la mitad de este dinero proviene del presupuesto federal, mientras que el resto procede del Fondo Anticrisis y del Fondo Nacional de Bienestar. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, no, pues ya, de hecho, ya con esto llegamos al final de esta jornada. Lo dejo con música. Si me está escuchando en vivo, en un rato más la charla del día de hoy, y si me está escuchando en una versión grabada, bueno, pues muchísimas gracias por la compañía el día de hoy. Nos vemos por aquí el día de mañana. Pásala bonito. Soy Sergio Rocha. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó